Buenos días amigos, bienvenidos al capítulo 7 del curso de FreeCAD. Vamos a empezar rápidamente con el cono, que es la figura que nos toca, ya que el capítulo anterior lo acabamos viendo la esfera. Así pues, vamos a introducir la forma y vamos a ver algo muy curioso, porque me lo planta boca abajo. Siempre que hemos representado un cono en la escuela, cuando estudiábamos en geometría, lo poníamos al revés, ¿no? Lo poníamos así. Sin embargo, ahora, al introducirlo, nos lo planta aparentemente boca abajo. Yo no sé el motivo de esto, porque yo siempre que uso un cono, puesto que evidentemente esta es la base, lo que hago es que modifico uno de los dos radios, que es lo que vamos a ver. El radio 1 tenemos 2 milímetros, es decir, es el radio de la base, porque en el radio 2 tenemos los 4 milímetros. Vamos a ponerle abajo, por ejemplo, 10 milímetros. Y vamos a ponerle arriba un radio de 0, porque yo quiero un cono, y un cono en principio es puntiagudo. Un cono viene a ser algo así como una pirámide redonda, una pirámide sin lados. Y siempre entendemos que obviamente no tiene por qué, lógicamente no tiene por qué, pero entendemos que acaba en punta. Y que si está partido, si por ejemplo esto está así, el cono está truncado. Yo siempre que he visto un cono representado lo he visto con su punta. FreeCAD nos lo presenta truncado y además boca abajo. Entonces ya hemos visto las propiedades radio 1, radio 2. Evidentemente la altura es eso, pues la altura del cono. Y el ángulo, volvemos al tema de la abertura de los 360 grados que formaría la circunferencia total, y que si le ponemos 270 nos faltaría esos 90 grados de una de las partes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la última figura que vamos a ver en este apartado de formas ya creadas, de formas ya hechas, que es el toroide o toro. Vamos a eliminar el cono y vamos a insertar un toroide. El toroide, también llamado toro, es una superficie de revolución generada por una forma que gira alrededor de su eje. Es decir, comienza aquí, donde vemos la abertura, y va avanzando alrededor de un eje, de un centro, y va creando una forma redonda, una forma de revolución alrededor de ese eje. Es una forma bastante cotidiana también en la vida real, pues es una rosquilla, un flotador, una rueda, un anillo, un aro de cualquier cosa. Y de las primitivas geométricas, digamos que es la más compleja de tratar matemáticamente, geométricamente. Vamos a ver las propiedades que tenemos, lo seleccionamos y nos vamos a las propiedades que son 2 radios y 3 ángulos, y que, como vamos a poder ver, pueden cambiar totalmente su forma. Por eso digo que dentro de las primitivas geométricas, de las formas geométricas básicas, el toroide es de las más complejas. La propiedad radio 1, vamos a ir viéndolas una por una, lógicamente, como solemos hacer, es la distancia que hay desde el centro de la forma, vamos a verla así en 2 dimensiones, desde el centro de la forma hasta la mitad de lo que conformaría el cilindro. Imaginaos que tomamos este punto como referencia y este otro. Pues la mitad de estos dos sería uno de los puntos, ahí mismo, ese punto, hasta el centro establecería el radio 1. Lo podemos cambiar y no vamos a notar nada, pero bueno, vamos a ponerle 5. Se hace más pequeño. Ahora sí parece un donut o un flotador de estos grandes, de cámara de camión, ¿no? Que antes, hace muchísimos años, yo recuerdo que en el río se veía gente con estos flotadores y eran comodísimos porque se sentaban aquí y se dejaban llevar, y como eran tan grandes iban como en una cama. Bueno, la propiedad radio 2 es muy importante porque al margen del tamaño que tenga el toroide, el radio 2 establece la anchura del cilindro que forma él con su propia revolución a través del eje, o alrededor del eje, mejor dicho. Entonces, este cilindro tiene un radio, lógicamente, luego veremos si lo abrimos, que esto es una circunferencia. Vamos a, aunque sea, a abrirlo solo para verlo. Esto es una circunferencia.
Pues ese radio está estipulado en radio 2, está especificado, mejor dicho, en radio 2. Vamos a cambiarlo a 1 milímetro. Daos cuenta de que el toroide sigue teniendo los 5 milímetros desde el centro hasta la mitad del radio, es decir, hasta aquí, pero se nos ha hecho más delgado. Si en el radio 2 le ponemos 0.1, se nos hace pequeñísimo, pero el tamaño seguiría siendo el mismo. Bueno, sí que varía. Lógicamente, si en vez de ser de 0,1 milímetro es de 2 milímetros, la cosa cambia. Podemos decir básicamente que la medida del toro la establece el radio 1, es decir, desde el centro hasta la mitad de la circunvolución que rodea el eje. Pero también podemos decir que el radio 2 actúa indirectamente sobre la medida final del toroide. Vamos a ver esto más claramente usando como referencia un cono. Vamos primero a sacar la cruz de los ejes, que lo tenemos aquí. Perfecto. Y ahora vamos a insertar un cono que, como sabemos, se inserta también aquí en medio. Bien. Entonces, ya tenemos estas dos figuras. Vamos a seleccionar el toro y vamos a ver que el radio 1 son 5 milímetros. Es decir, desde el eje de coordenadas hasta la mitad. Vamos a seleccionar el cilindro, perdón, he dicho antes cono, creo, y le vamos a poner esos mismos 5 milímetros de radio. Así pues, tenemos exactamente de aquí a aquí 5 milímetros. Si os dais cuenta, coincide exactamente con la mitad de la circunferencia que forma toda la circunvolución que da la vuelta al toroide, al eje del toroide. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cambiar ahora el radio interior por 0,5. Daos cuenta que en el cilindro, lógicamente, seguimos teniendo los mismos 5 milímetros de radio y que en el toro seguimos teniendo esos 5 milímetros desde el punto del centro hasta la mitad. Pero antes teníamos el diámetro exterior por aquí. Lo vamos a comprobar. Le doy 2 y daos cuenta cómo tenemos el diámetro exterior bastante más grande. Si ahora le pongo otra vez 0.5, varía. Si pongo 0,1, tenemos un alambrito, pero la mitad siempre va a ser la misma. Sin embargo, el diámetro exterior es el que sufre los cambios de tamaño cuando modificamos el radio 2. Vamos a ponerle un radio de 4 milímetros, que parece una rosquilla. Pero daos cuenta de que aquí ya tenemos una distancia considerable. Del centro del toroide al centro de la circunvolución, 5 milímetros. Más 2 desde aquí hasta el borde, ya tenemos 7. Con lo cual estamos hablando de un diámetro de 14 milímetros. Varía bastante. Si ponemos el radio 2 en 1 milímetro, tendríamos los 5 milímetros hasta el borde más medio milímetro. Tendríamos 5,5 milímetros, harían un diámetro de 11 milímetros frente a los 14 que tendríamos si modificamos a 4 milímetros el radio 2. Por eso insisto en este concepto y quiero que lo tengáis bien claro. El radio 1 establece el tamaño del toroide y el radio 2 actúa de manera indirecta en ese tamaño. Vamos a seguir con las propiedades. Vamos a eliminar el cilindro. Continuamos con el ángulo 1. Bien, ¿el ángulo 1 qué es? La mitad inferior, esta de aquí abajo. Por lo tanto, si este menos 180 lo dejo en 0, me quedo con medio toro. Y daos cuenta de un detalle, algo que no ocurre con ninguna forma. Por sistema, por defecto, las formas en 3 dimensiones son sólidas. Siempre son sólidas, no son huecas. Debería de haber aquí como una tapa que lo cubriese todo. Y esto así, pues lo que parece es un bebedero de gallinas, ¿no? Porque aquí le faltaría el botellón y aquí pues los agujeritos para que salga el agua. Esto no debería de ser hueco. Pero bueno,
posiblemente en las próximas versiones de FreeCAD esto se corrija o no, o deba de ser así. Vamos a colocarlo como estaba, menos 180. El ángulo 2, si lo ponemos a 0, perdemos la mitad superior. Pero acordaos que en el capítulo anterior, en la esfera, cuando poníamos a 0 las dos medidas de los parámetros ángulo 1 y ángulo 2, o propiedades, mejor dicho, desaparecía la esfera. Es lógico, ¿no? Si el ángulo 1 de menos 180 grados corresponde a esta semicircunferencia, a la parte de abajo, y yo lo pongo a 0, desaparece. Si el ángulo 2 corresponde a la semicircunferencia de la parte de arriba y lo pongo a 0, desaparece. Pero si pongo las dos a 0, me vuelve a aparecer. Con lo cual no funciona igual. Así que vamos a poner en 180, perdón, menos 180 este y 180 el otro. Y ahora vamos a ir, para que veáis cómo funciona y cómo se modifica su forma, vamos a ir cambiándole a menos 150. Bien, daos cuenta de que se ha abierto un poquito por aquí. Ahora le voy a cambiar también aquí. En el ángulo 2 le voy a restar otros 30 grados. 150. Ya lo tengo. Esto podría ser la llanta de un coche. Si le quito a menos 120 y aquí 120, le falta un poco más, pero se va acercando. Vamos a ponerlo en menos 100, menos 80 y 80. Se va acercando mucho. Vamos a poner menos 10 aquí y vamos a poner 10 aquí, con lo cual tendríamos un anillo con una ligera curvatura, por supuesto, siempre, aunque no se aprecie, por muy pequeño que lo hagamos, siempre va a haber una curvatura. Físicamente siempre va a estar ahí, matemáticamente siempre va a estar ahí ese ángulo, aunque no se aprecie. Y bueno, vamos a poner esto en menos 100, esto en 100, y ahora vamos a ver la apertura del ángulo que ya conocemos y que es el más sencillo de todos. 300 grados y vemos que se abre. Ya está, no tiene más. Con esto pues se pueden hacer infinidad de cosas. El toroide es una forma que está muy presente en la vida cotidiana y como las propiedades lo pueden modificar tanto, la verdad que nos puede hacer mucho juego. Bueno amigos, pues damos por finalizado este capítulo y en el siguiente veremos, para concluir las formas que FreeCAD nos ofrece ya hechas, las primitivas geométricas, porque disponemos de algunas más y entonces ya pasaremos a unión de formas, resta de formas, bordes, chaflanes, aplanados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya entraremos un poco más en materia. Un saludo a todos, un abrazo desde España y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.